What's up, guys? Welcome back to another video. Guys, remember, this is the last chance for you guys to get entered on the giveaway of the badass trucks that we're doing. Remember, the giveaway winner will pick either the blue one or the white truck plus 5,000 cash. And if you guys don't want the truck, you could take $30,000 home. Also, guys, whoever shops this week, every $10 you spend gives you 20 entries. But we have the special, guys. We're gonna have 4 bundle packages with the new shirts. It'll come with the shirt and the 12-inch decal, and this will give you 150 entries, guys. Only while supplies last. Make sure to go over there and pick it up right now. Don't miss out, guys. The giveaway ends this Sunday at midnight. Good luck to everybody. Let's go. Diesel power, guys. I got some exciting news for y'all. We actually hit it. Go pick up a new toy. Let's go. Oh, we have arrived, guys. We're out here in the country. Yellow. Hey, Randy, I just pulled up, but it seems like it's like a construction company. Is it here? No, it's in the back. Like you keep going back around to the back. Oh man, you got a nice shop over here, man. Oh, there it is. What's the thing with it? Hell yeah. Oh, this thing is sturdy now. How does it run? What's pretty good? Have you tried it or no? Nah, I haven't tried it. Look at this shit, man. Total destruction. Alright, so this is the car that we're gonna be going to the what's the thing car? You gonna be over there too or no? Yes, it's gonna be at 105 Speedway. 105 Speedway is called it's like a derby. What is it? Like a dirt? No, it's dirt circle race? track. Yeah, circle track on dirt. Damn it, boys! Check it out, guys. This is gonna be the Project Torque car. It's a Crown Vic, right? Yeah. Crown Vic V8 motor. We're gonna be going round and round. So what's the deal there? You go and you race, and I know you like the first place winner gets something and stuff like that. We'll have a trophy. It's about 6 foot tall, probably, and then a little check made out. You know, okay. Feature winner. How many cars do you know are going so far? We're hoping shoot for 15 or 16. So yeah. I think last time we had 10. Damn it, boy! So it's gonna be a lot more people. And all the cars are about the same power and everything. Some just have more miles than others, but yeah. How many miles does this one have? shit, I don't even know. You know what? Oh, so you can have a passenger. Yeah, you gotta have a passenger. That's the fun part, huh? Yeah, 179. Oh yeah, it's mint condition. Can we swap out tires or no? Like put some like yeah, mud you tires? can put new tires on it, but no like racing tires or nothing like that. Oh, okay, no mud tires either? Well, as long as they fit on here, you can run them. But like the problem with Beto had last time, the tires started rubbing in here because it was so tall. He put mud tires on his? Yeah, on this corner he did. It was a real tall tire and it started rubbing the shock and the fender well and all that. So, Who ended up winning last time? Boy? yeah, cheating ass boy. What? How did he cheat? He had on racing tires, but they kind of left the rules open. So, Oh, okay. but this time you can't run racing tires. So, Yeah, because these ain't got no threads at all. yeah, I would definitely put good So tires. what's the difference between this one and like a racing tire? Is there like a racing tire especially for the dirt or what? No, well, I'm sure you could get a racing tire that size. Oh, But like dirt, they got a bunch of different kind of tires that are way better than that. for the dirt. Yeah, something like this. Something like this, huh? Yeah. Okay. I'm gonna try to get some nice threads on there. That way we can have some more Good. advantage. Oh yeah. Because if we're going, man, we're definitely going to try to win, you know? Shit, if not, don't come. This is actually our first time looking at this. It probably used to be a cop car. Yeah, they are, right? Yeah. This actually sounds pretty healthy. What do you guys do with like the lights and stuff? Will they never come with it? I think most of the time, like when they put them in auction or whatever, they'll take the lights off. Oh, But okay. some of them have sirens and stuff. But you can put all that on there if you wanted to. Mira, todo pinche roca y todo el pedo. It works. To go off-road. All right, man. Well, let's get it out of here. Man, we gonna have some fun. Yeah, it looks fast. It makes like a little wino, like it gets up there and gets it.
Maybe put it back there. You were hauling ass right here. Jale con madre, güey. ¿Cómo lo sientes más rápido que el Mustang? I think so. I think we should do a race against the Mustang and see which one's faster. Cop car. Oh, con el Mustang de JR, güey. Oh yeah, I'm gonna go cap that fool. Hey, you think it would race That's better? badass. It's good, so it's lightweight, no lights, no nothing. Hopefully we don't get pulled over. Let me get my backpack. Which is loud. That shit was definitely give you in trouble though. Hell yeah. Well, let's get it back to the shop. So it's gonna be another one of the cars that's gonna be competing tomorrow, guys. That video is gonna be super lit. So stay tuned for that video tomorrow. We're gonna go and do the derby race. Now we gotta take the car back to the shop, put our logos on there, put the Project Tour stickers on there and everything, and see how we can personalize that car more. Cause tomorrow's a racing. I'm gonna try to get some tires today, and it's crunch time. Let's get it, let's get it. Vamos a dar una vuelta, güey. A ver qué potencial tiene este. Damn. El Rocket está bien perro, güey. Actually, it makes it feel really, really sturdy. Good. You gotta fill it up with some good old 93 gas. ¡Agárrate! Los putazos se consideran las Está fuerte el motorcito, güey. Fíjate, mira. La manga. ¿Eso no tiene overdrive? Oh, ese que es off. Traction off. Este sí se mete unos ceros bien perros, güey. No Dale una mames. limpiadita primero, ¿no? Porque trae chingo de polvo. Ey, no mames, güey. Se van a sentir los madrazotes. That road page right? Guys, this is gonna be so much fun tomorrow. You gonna get in with me? Okay, wait. Sí, pa' que te Imagine we get addicted to this and we buy a bunch of these. So we could go Están bien perros, and güey. participate. Ahí se arremangue, güey. You think I can be JR? ¿Siente rápido? Claro que sí, pues es que también se siente rápido cuando no tiene windshield, güey. Es que está caro también. It's just gonna be sick, güey. Ahora sí, let's get it loaded up and go show the guys back at the shop. But we gotta put some good gas in it, huh? Ahorita llegando unas donitas. A ver cómo quema. Hasta para agarrar uno de estos, hacerlo, levantarlo y hacerlo Con for butter. morning. Yeah. Güey, tan perros. This thing is sick, güey. Trae buen motor de volazo. I didn't think I was gonna be this excited for this car. It's pretty strong. Yeah, they run good for what they are. La verga. Damn, I'm even excited. Pa' It's ir. fast, it's fast. Imagínate ya cuando vas todos chocando. Pa, pa. It's gonna be fun, güey. I'm glad I got that car, you know? Alright, it's time to go. Time to go, guys. Tomorrow is gonna be game day, right? Yeah. Yeah. Anyway. Thanks, Ben. Appreciate it. Appreciate you. Yes, sir. See y'all tomorrow. Dele, dele, dele. Súbase a su puto yonque. A ver, échate una dona. Dale, espino al viejo, creo. ¡Corre! Necesita un delete. Un delete para que se oiga. ¿De reversa? Mejor. Eso nunca había visto. Piensa que es Alex Choi. Ya, güey, puro polvo, la llanta ya no sirve. A ver ya.
¿Para dónde quería ir? ¿Para la izquierda o para la derecha? No se decidía. Ya te llevan la prueba, ya no va a venir a limpiar la señora. Ya no va a venir a limpiar, van a tener que limpiar ellos. Le parece que el filtro, güey, para llegar un poquito más aire, ¿no? Se va ¿No a crees? carro. Ya no sabe hacer donas bien. No sabe. Dele bien. Hay que hacer momentos juntos. $100, caliente, 5 minutos. ¿El pinche mostaza? ¿Cómo que mostaza? ¿Por qué mostaza, niño? El mostaza. ¡Mustafa! No avienta ni el agua ni nada. El pinche mostaza está a todo dar. Mira, ¿qué van viendo? Pobrecita la señora, güey, ¿por qué no decían que estaba ahí atorada? Nunca la dejaron salir, güey. No sé qué ya. Se le acercaba bien a usted. Pues Sí. es que yo no sabía que estaba ahí. Estaban las... Son las llantas, por eso gana tanto llevar. ¿Eh? Son las llantas, pinche weight reduction. Se mejor esta vez el güey. ¿Se está desahogando? Ujú. Ya se les pegaron las telarañas. ¿Qué le pasó, Yera? Nada. Es más, no trae ni el abanico prendido, güey. No mames, me llenó de tierra todos los ojos, güey. ¿Eh? Allí, cuando salió, cuando entró, me llenó de tierra los ojos. ¿Sí? Ah, es que no trae windshield a madre, no sabía, güey. Ey, pero salió recio, ¿sí vio? Sí. Salió recio, no salió no para ganarle, pero salió recio. Ese güey y el Mustang negro, ahí andan. Che, Mustafa ya anda, ya quemó mejor llanta al güey. Se le abrieron los inyectores. Sí, yo creo, algo, y ahora sí ya trae más power. No estaba prendido. Estaba todo lo caliente. ¿O los traes con un qué? Con un switch acá abajo y pinche cable del año del caldo también. No, ¿qué era el pedo este? Pero mira, ¿Se está desahogando? aquí en vivo. Móchese, papá. Móchese de aquí. Déjese caer. Sáquese, puto. Eran $100. Me empinó. Está ganando JR, güey. ¿Qué pedo me empinó? Como que le está cambiando la suerte. De que me ganó, me ganó. ¿Un volado, Daniel? Dale un volado de 100. Dale. Eso, entonces Tiene un roll se está aquí, desahogando, so está diciendo Ya, que yo creo- ahora sí le puede ganar a Ketchup. A mí me da que sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Por 100? ¿De parado? ¿Por 100? ¿Quieres la revancha o qué? Por 100 ya. Por 100. Dale, de ¿Para el parado. carro? Ni modo que corriendo, deja ¿Con de decir este? mamada, por favor, que Por 100. ¿Qué Ketchup? Dale. Dale. Dale ¿Sí? por 100. Sáquese a la verga. Ah. ¿Tiene miedo? pinche? Ya lo ganado está ganado. Si quieres ¿Para qué una... está hablando? Espérate, dame chance. Le voy a quitar los pinches asientos, le voy a quitar el filtro y le voy a echar race view. Lo voy a empinar. Por 100, ya. Dame chance. Dale. Da 2 semanas, por 100. 2 semanas. 2 semanas. ¿Pero eso para qué? Nah. Ya, es ahorita. No me van a quitar los $100. Quítale los No me los asientos. van a quitar. Con los puros asientos que le quite, Yera. Quítale las puertas si quiere. El pinche motor también quíteselo. No me los van a quitar. Váyase culero. hasta encuerado ya allá dentro de la verga. Sin zapatos, cabrón. Ganado no me lo quita nadie. Vámonos. A jalar, ahora sí. El que me ganó, me ganó. Y hasta se aventó los pinches ceritos, güey, bien bonitos. Cómprale llantas mejor Las con ese dinero ya. llantas, güey. La que no trae llantas es la troca. El que no traía antes es el carro Kelly. Mañana tenemos una carrera bien perra. Pero si ves cómo se hace aquí las donas bien chingón, güey. Aquí el güey trae power abajo. No deja de quemar llanta al güey.
¿Qué motor es? Igual que el de Mustafa. No, que no con las dos. Lo controlo bien, mamalón. Ahorita ketchup, dale una lavada al carro. Las llantas. Y hay que pegarle el sticker aquí de brake fluid, el blanco, blancotote. No se calienta, no nada, los abanicos, todo. No, es una chulada de carro, chulada. Y siente con madre que no trae wincho, siente que vas a todo lo que da. Sí. Van a ocupar unos pinches de esos de las motos. Cascos. No, Calvos. necesitas casco para andar allí. Oh, ok. Ya no imagino el desmadre que hace. Vamos a caerle papel cruce. ¿Te van a ir en el carro? No, se siente bien gacho, güey. ¿Sí? Se siente como que te va a parar el policía. Con Kirky Seats. ¿Y todo eso qué, güey? Ahí están todos. Si te para, le echa la luz todo. al policía. Es un Coyote Es un 5.0. 5.0. 10-speed transmission. 4.6, pero pues sí, de Grand Marquis. turbo. ¿Sabes cómo le podemos hacer para que agarre más, poquito más power? Le ponemos la araña de un GT que se va a voltear para este lado. Ahí está el GT y la Ahí araña. está, el negro. Necesitamos ganar ya. Otro ahí también, eso no. No quiero uno de titanio. Pero ese está quitando fuerza. ¿Hay agua ya? ¿Hay lodo o qué? No, Entonces, ten ese pedo y ponle filtro directo. pues es tierra, es dirt. es Pero un dirt. filtro nada más, cone filter. No, ese le va a ayudar. Si le cambias ese le va a ayudar. Y las abujías. Abujillas, ¿cuáles abujillas tú? Bujillas. Pero para mañana, así nomás para mañana, yo digo un intake ahí. ¿Pero de dónde irte? Si tienes al fabricador aquí, nomás para que pagues. Güey, nomás quítale esta madre y pone el pinche cone filter ahí, es todo Pues la sí, a lo verga. mejor sí. Le cortas aquí con soso y le pones el pinche filtro ahí con clampa. Y con eso hay. Póngaselo. ¿Y qué tamaño será esa? No sé si tenemos 3.5. Ese es como 3.5. Filtro. ¿Tienes filtros ahí? Los que K&N. los que le habíamos puesto que me dio Russell para la King Cobra. Están acá arriba. Son de 4 se me hace. Y ese es de 3. Ahí hay otro, ahí en la área de Jer. Vamos a ver Hay qué uno. hay. 4. Trate soso, Varga. Ya, pero si va a jalar, si lo Va a mandar jalar, verga. acaso, va a jalar. No dudes. Hazlo para allá, Kecho, para lavarlo. Métete otra vez, güey.